Hola a todos, bienvenidos a este video. Vamos a estar hablando sobre no tanto cómo moldear, sino las características, las implicaciones, algunas consideraciones que hay en el moldeamiento o en el cómo moldear la opinión pública. Entonces, para iniciar, eh, eh, creo que este concepto, bueno, filosóficamente hablando, para iniciar, podemos hablar de la libertad, ¿no? La libertad, por ejemplo, como la conocemos de poder decidir, elegir lo que yo quiera, ¿no? Hacer lo que yo quiera pensar, lo que yo quiera, pues sí, básicamente hacer en mi vida, ¿no? Ah, hay debate ahí. Podemos debatir cuestiones que tienen que ver con la libertad, pero creo que después de considerar muchos factores llegamos a esta conclusión de que no tenemos realmente libertad, ¿no? Voy a estar hablando mucho de Edward Bernays porque estoy leyendo sus dos libros ahorita de propaganda y la de cristalizar la opinión pública. Y él menciona algo así como las personas que nacen, por ejemplo, en Inglaterra, no eligen ser ingleses, ¿no? O las personas que nacen cristianos o en una familia cristiana no eligen ser cristianos. O sea, no es como si tú estudiaste todas las religiones del mundo o todas las naciones y dices, después de mi análisis me gustaría ser esta religión o esta nación o esta cultura o porque ya hice una investigación profunda. No, es como accidental, ¿no? Y te condiciona, te programa, te preprograma, porque ya viene dado un sistema en el que tú naces. Entonces, tú por definición, por default, vas a hacer muchas cosas, vas a ser muchas cosas, vas a ser cierta nacionalidad en cierto momento, vas a ser cierta religión de acuerdo a los valores religiosos de tu familia. Este, es decir, tú ya vienes preprogramado de muchas cosas. Ahora podemos debatir ese punto y también y decir, pero que no tengo yo la libertad de decidir. Sí, pero de nuevo implica esto que dice Bernays como de llevar a cabo una investigación. ¿Vas a investigar todas las culturas o simplemente vas a rebelarte en contra de la religión de tu familia? O sea, decir, si son cristianos, pues soy ateo o así, ¿no? O igual hay gente que sí puede investigar, pero bueno, como dicen en Estados Unidos, that's besides the point. Eso es como para otro tema. La idea aquí es que tú ya vienes programado. Ahora, agregamos a eso todo este mundo de propaganda, ¿no? Comercial, ideológica, de valores de sociedad, de cómo comportarse, de lo que se espera en una cultura versus otra cultura. Y tú ya vienes programado, ¿no? Desde el lenguaje incluso que utilizas, todo esto te va limitando, ¿no? En tu forma de expresar, de ser, ¿no? Y entonces la libertad aquí s- suele ser algo como, bueno, yo lo relaciono con la nada, porque básicamente si no estás dentro de un sistema, o sea, puedes decir, yo soy libre de elegir, pero ahí por definición estás eligiendo salir de un sistema y entrar en otro, y salir de ese y entrar en otro, ¿no? O sea, yo digo, voy a ser antisistema. Ah, pues hay un sistema llamado antisistema, ¿no? Hay una forma de gobierno que no es de gobierno como el movimiento anarquismo, ¿no? O los anarquistas. Entonces, ya hay como sistemas para todo, ya hay movimientos, ya hay nichos o niches, ya hay formas de ser para todo, ¿no? Entonces, ahí yo diría la libertad real, de nuevo, sería la nada, porque sería más bien no entrar en nada, o sea, no entrar en ninguno de esos sistemas o quedarte como neutro, independiente, que de hecho también ahí hay un sistema, o crear tu propio sistema, crear lo tuyo, ¿no? Pero si tú creas lo tuyo, también corres el riesgo de que no sea original, ¿no? Y luego vamos a llegar con un ejemplo de esto, pero ya lo he dicho muchas veces también, como el Partido Revolucionario de un país o los revolucionarios de un país
que derrocan al gobierno actual o a los encargados actuales o los líderes actuales, ellos se instalan ahí y ¿qué hacen? Pues lo mismo, o sea, vamos a tener votaciones, vamos a tener un líder, vamos a tener un congreso, o sea, en más o menos, eh, podemos decir, criterio es más o menos lo cómo se organizan, o sea, a fin de cuentas te vas a organizar, ¿no? Ah, ya tenemos ahora el poder, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que organizarnos, ¿no? ¿Y con qué criterio nos organizamos? Pues con el criterio que ya conocemos, ¿no? Y entonces terminamos que convirtiéndonos en lo mismo que estaba antes, ¿no? Corruptos, robando, mintiendo, juegos de poder, todo, ¿no? Entonces es simplemente un ciclo que se repite. Bueno, nosotros solo repetimos, es la idea aquí. Y tú me puedes decir, pues es que tú también repites. Todo esto también se te está dando de Edward Bernays, de las personas que llegaron antes. Creo que los romanos también hacían todo esto de moldear la opinión pública y todo. Y te digo, sí, pues sí. O sea, no, es que es imposible, casi imposible, librarnos de esto, ¿no? Em, yo lo que, o sea, a mí me gusta mucho porque le veo lo atractivo en la noción de dobles realidades, de pensar en dos formas, o sea, puedes vivir dentro de un sistema y vivir así como las noticias y lo que está pasando y las tendencias y los comerciales y las ideas comunes y lo que me están vendiendo, o puedes salirte de eso. Obviamente, de nuevo, estás en la nada, es como, de hecho, tal vez de ahí viene el existencialismo, ¿no? Es una suspensión de juicio también y simplemente como de observar, ¿no? Casi meditativo, contemplar a las personas. Y si hay un juicio ahí, o sea, el juicio es, pues qué tontos, o sea, todo, la borregada, ¿no? Esta idea de Nietzsche, de Sartre, de, o sea, todos siguen las tendencias. Los que, pues, tienen dinero para solventar los comerciales, los espectaculares, la opinión pública, los que saben manipular e influenciar y persuadir a las masas, les dicen, muévanse para acá y todos se mueven para allá, ahora para acá y todos para allá, ¿no? Que Bernays de hecho habla de eso, o sea, no es tan conspiranoico como podemos pensarlo, o sea, no es literalmente dicen, o sea, de hecho ahí hay todo un factor también que entra que es, debes de ver que ya está ahí naturalmente y jugar un poco con eso, ¿no? O sea, no es, yo voy a llegar y les voy a decir qué hacer de la nada, ¿no? O sea, es como Hitler, o sea, dicen, si Alemania no hubiera estado como estaba, pues él no hubiera podido hacer lo que hizo, ¿no? O sea, es precisamente porque ves el resentimiento de las personas, ves sus miedos, ves hacia dónde están sus preferencias, sus inclinaciones, y entonces la gente lo que hace es como que va moldeando o redireccionando lo que ya hay, o sea, no inventas tú algo, no es una conspiración así de como la conocemos, ¿no? Esos son extremos. Pero tampoco se trata de pensar, que es el otro extremo, que nada de eso sucede. O sea, que no hay factores que están influyendo, que realmente puedes ver 1000 comerciales y no te afecta en nada. O sea, también esa ingenuidad es otro extremo, porque no es ni, como lo había mencionado, no es ni ser conspiranoico ni tampoco este, ser ingenuo, ¿no? O sea, pues es como todo, o sea, es como un término medio. Yo, por ejemplo, cómo me ha afectado a mí, porque sí quería compartir esta parte un poco personal con el hip hop, ¿no? En primera instancia, el hip hop pues es todo un movimiento que en esencia tiene lucha, ¿no? Por así decirlo, o sea, es como un poco antisistema y también es filológicamente, también tiene esta parte del lenguaje, ¿no? De la expresividad, de rimar, de tener melodía, de tener estilo, ¿no? O sea, como que el hip hop tiene todo eso, entonces yo a mí toda esa parte también me ha influido, me ha hecho pues lo que soy hoy en día, ¿no? Entonces yo no estoy exento ni puedo decir, ah, es que... Y ahí entra algo como muy controversial en este tema que podemos decir, ¿por qué lo tuyo sí es válido, pero no lo mío? Por ejemplo, personas que luego pueden decir, oh, la causa que está sucediendo en Irán, en Ucrania, en donde sea, ¿no? Con guerras o crisis humanitarias, que mi problema con eso es que
son tendenciosas y están en las noticias, aunque hay muchas crisis más humanitarias, pero como la gente no escucha de esas crisis, entonces las ignora, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo, si realmente estarías interesado en todas las crisis, estarías hablando de todas las crisis, no solamente de las que son tendencia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos decir, si yo critico a alguien así y digo, ¿por qué esta persona me está hablando de algo que es tendencioso, la están manipulando? Me puede alguien decir, pero a ti también te han manipulado, a ti también te han influenciado, ¿no? ¿Y por qué ahí hay alguna diferencia? Pues no, realmente no. Pero donde yo sí marco la diferencia es en tratar de meter ideas en las personas de adrede, ¿no? O sea, es como si yo, por ejemplo, tengo mi canal, subo mi contenido, si quieres lo ves, si no, no, no hay problema. Pero que yo me meta a un grupo y esté como tratando de promover esta idea, por ejemplo, de, es que te están lavando el cerebro, es que te estás dejando manipular y así, ahí es donde se supone estaría siendo yo incongruente, ¿no? Porque justamente es la idea de no dejarte manipular. Entonces, si yo te estoy manipulando y tú me crees, te estarías dejando manipular, ¿no? Pero bueno, ahí digo aparentemente porque también lo he hecho. Entonces, creo que de nuevo no somos exentos de tratar de manipular y de dejarnos ser manipulados, ¿no? De que nos manipulen. Entonces, con el hip hop lo he hecho también con el movimiento intelectual o el intelectualismo, que es como toda esta idea de la ciencia, de la filosofía, de las ideas. O sea, para mí son como dos grandes pilares. Uno más cuando era más joven, como el hip hop, y pues desde los 20 para acá, más el movimiento intelectual, de nuevo, como de filosofía, de psicología, de tienes que estudiar, aprender, saber cosas, compartir, enseñar, tomar café en cafés y platicar con otros de ideas, ¿no? Y así, y escribir, obviamente, leer mucho de nuevo, este, y eso de nuevo también, yo lo veía así como algo, como categorías, ¿no? Incluso, y creo que en un análisis profundo de todo esto, podemos hoy en día, yo creo, Bernays escribió estos libros en los 1920, hace 100 años, entonces él murió como en los 80s, 90s, creo, y hoy en día, pues obviamente ya hay como otros descubrimientos que de seguro pocos saben de esos descubrimientos, aunque hay mucho de esto hoy en día, ¿no? Desde redes sociales, o sea, el marketing está así, pum, pum, pum. Y entonces ya dicen hoy en día que es más bien una pelea por tu atención, ¿no? Cosas así, no sé. Pero yo creo que sí hay estudios más sofisticados, más nuevos, menos conocidos o tal vez incluso secretos que tienen información de cómo, por ejemplo, yo creo que hay categorías, ¿no? Habla, por ejemplo, eh, creo que Wilson Key de Subliminal Seduction o seducción subliminal, de cómo para poder acceder a un grupo tienes que acceder a través de su líder, ¿no? O los líderes de esos grupos. Entonces, a mí se me figura algo así como, bueno, tomando esa idea como esta idea de las categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que les gusta leer. Entonces, todas las que les gusta leer, por default también, no todos, pero es la regla general, de nuevo, estamos trabajando con aproximaciones y nada es exacto, esto no es ciencia, es especulación y es teoría y es incluso fantasía, pero todo es fantasía, también vamos a ver eso ahorita en un momento. Estas categorías, dices, pues las personas que les gusta leer, también les gusta café. Y las personas que les gusta el café, pues van a cafeterías. Entonces, tu público de lectores también son consumidores de café, ¿no? O algunos también fuman cigarros y así. Entonces ahí tienes como todo un paquete que a los que les vendes café, también les vendes libros, también les vendes cigarros, también les vendes esto y lo otro. Y así con diferentes grupos, ¿no? Que esta es la bola de hip hop y estos pues consumen esto y esto y esto, estos, esto y esto y esto. Y para mí lo interesante en un análisis así sería cómo a veces se pueden llegar a cruzar ciertas categorías con otras categorías, ¿no? Que serían como incluso excepciones o incluso los marginados dentro de esas categorías,
porque siempre hay marginados, siempre hay excluidos, ¿no? O los que no entran en el centro, en el corazón de una categoría, ¿no? Así como de tú no eres 100% lector, porque a veces lees y a veces andas en conciertos, ¿no? Entonces los que van a conciertos también tienen que comprar boletos de transporte o de avión o yo qué sé, ¿no? Entonces como que ahí puede haber como análisis interesantes. Entonces, de nuevo con la idea, esto ya lo había mencionado hace tiempo, bueno, no hace tiempo, pero hace poquito, hay un término medio, no es conspiración ni ingenuidad, simplemente es natural. Para mí, lo estaba pensando ayer, yo dije, es que esto es natural, o sea, la cultura, una cultura, la cultura que sea del mundo, la romana, la egipcia, la griega, actualmente la mexicana, la italiana, incluso culturas, subculturas, o así, por ejemplo, tribus o lo que sea, tienen sistemas, ¿no? De cómo regirse, de cómo organizarse, ¿no? Entonces, esos sistemas que muy interesantemente a veces se van heredando y aunque cambien las cosas, cambie el contexto y ya no sea necesario actuar o ser de cierta forma, persiste la tradición, persiste la creencia, incluso a veces en contra del contexto, ¿no? Que es como un ejemplo porque lo revisé hace poco y yo también hice un video de esto, es el teclado QWERTY, ¿no? El teclado que tenemos no tiene sentido. Si investigamos por qué tenemos el teclado que tenemos en las computadoras, en las laptops, en las tablets, en los celulares, es porque había una necesidad práctica hace muchos años de cuando te clavas las letras así, se enganchaban ciertas letras al tener el abecedario o el teclado como el abecedario en orden, A, B, C, D, E y así. Entonces cambia la tecnología, ya no es necesario, pero aún así seguimos usando ese teclado. ¿Por qué? Porque lo han tratado de cambiar y hay diferentes versiones de los teclados, pero la gente no quiere aprenderlo, no quiere aprender cosas nuevas en este sentido. O sea, dice, déjame el teclado que yo ya sé, porque tendría que pasar toda una generación para que aceptara el teclado, pues que tiene sentido, que tiene lógica, el de A, B, C, ¿no? Entonces, bueno, ese es como ejemplos de cómo la tradición naturalmente, o sea, a veces incluso juega en contra de los cambios de los tiempos, del contexto. Entonces, esto surge, esto es natural, si no, si quieren que no use la palabra natural, podemos decir, esto está ahí, o sea, está ahí dado, es dado, o sea, es cuando tú, incluso no sé si a nivel individual puede existir como una cultura, yo creo que sí, pues también tu rutina, cómo haces las cosas, cómo te organizas, qué es lo que crees, y entonces 2, 3, 4, 5 mil, 2 mil, 3 mil millones de personas piensan de una forma, ya tienes una cultura, ¿no? Entonces, de que va a suceder, va a suceder, es inevitable que exista una especie de elemento propagandístico en la cultura, en la comunidad, en el humano incluso, ¿no? Para mí es algo tan natural. Em, entonces dice, así crecieron y siguen sobreviviendo las culturas con historias, ¿no? Aquí entra el elemento de la historia y de nuevo lo que estaba comentando hace rato de todo es fantasía, incluso los datos, la ciencia, o sea, estaba viendo, por ejemplo, a la gente en la calle el otro día y dije, es que estas personas, o sea, somos animales, ¿no? Somos animales y cómo es que nos domestican esta idea de que piensas, o sea, el ser humano piensa y es así como, no, o sea, lo que pensamos es lo que se nos ha enseñado y es lo que ha surgido de forma espontánea, pero así que digas el pensamiento, la reflexión, la cognición, la metacognición es algo de otro mundo, pues no, o sea, es como todo eso ya está también en categorías. Si vas a pensar, hay una forma de pensar. Si vas a reflexionar, hay una forma de reflexionar. Si vas a aprender, hay una forma, hay expectativas, hay formas de hacerlo. No es, incluso sin esas formas de hacerlo, tal vez no existiría incluso eso. No existiría la forma de pensar o reflexionar, ¿no? O sea, es como
te tendrías que inventar algo que no existe y tal vez estás inventándote cosas que no existen, pero como no son del colectivo, no todos lo practican, no lo saben, no toman fuerza y simplemente mueren contigo o mueren con el individuo o con los subgrupos, ¿no? Entonces, como así crecieron y siguen sobreviviendo las culturas, de nuevo, yo lo llamo es natural, ¿no? Em, Solo que lugares como Estados Unidos lo han instrumentalizado. Entonces, para mí es como las culturas ya hacen esto de por sí, ¿no? China, India, podemos hablar de culturas muy viejas, muy antiguas, que tienen su forma de hacer las cosas, sus formas de ser, sus formas de comportarse. Y para ellos es dado, es un hecho, es innegable, es irracional no ser de esa forma, ¿no? Pero es ahí donde entra esa cuestión de libertad, o sea, me estás diciendo que esta es la forma de ser y no hay otra forma de ser para el individuo que vive en ese lugar. Sí, es así, o sea, no puede ser de otra forma, ¿no? Muy interesante eso. Pero Estados Unidos, por ejemplo, lo ha instrumentalizado a un nivel comercial, ¿no? Estaba viendo en un curso de fotografía muy interesantemente cómo la sonrisa surge a partir como de la explosión yankee, por así decirlo, o estadounidense de venderte la vida feliz, ¿no? Hay que ser feliz, hay que comprar, hay que tener el refrigerador más nuevo, la tele más nueva, el producto más nuevo, tu familia, tu casa, tu perro, o sea, y sonreír. Y antes de eso no, o sea, antes de eso la gente, para la gente sonreír era como locura, ¿no? O sea, era como un síntoma de locura. Entonces, va con esto, ¿no? Y hoy en día ya todo está inundado con la comercialización, ¿no? Que es el capitalismo que le llaman, que para mí no tiene en sí nada de malo, o sea, yo ahí no le dicen es que los ricos se vuelven más ricos y que quién sabe qué, pero yo digo, pues es que, o sea, para mí todos nos beneficiamos, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, bueno, ahí ya entraríamos en política, pero bueno, ese es otro tema también. Sin la propaganda somos bestias que solo se remiten a hacer lo que ya está establecido de antemano, como los revolucionarios que ganan y eventualmente eligen un líder y se organizan de la misma forma que sus predecesores o sus antecesores, ¿no? La propaganda, entonces, de nuevo, regresando a esta idea de estar viendo a la gente y decir, si es que somos bestias, es cómo haces para que una persona se vista por las mañanas, eh, desayune, salga al trabajo, trabaje, regrese, se quede en su casa, gaste los fines de semana, o sea, tú dices, somos animales, ¿cómo haces que un animal haga eso? La propaganda. O sea, porque tú dices, si somos libres, y propaganda lo estoy usando con P mayúscula, o sea, general, todo, todo, todo. La cultura, la ideología, de nuevo, todo, todo, todo. Si quieren, usen otra palabra para entenderlo. Yo voy a estar usando propaganda, pero se puede entender como, pues sí, la influencia, las ideas que tenemos, todo esto, los valores, o sea, porque creo que ahí luego llega esa otra idea de libertad, de decir, pues voy a ser un ermitaño, me voy a ir al bosque, a las montañas y voy a vivir de forma, libre, ¿no? Sin este encadenamiento, estas restricciones, esta propaganda de la sociedad. Y ya hay una categoría para eso, también de nuevo, o sea, es el ermitaño que se va a vivir a un bosque, a un monte, a las montañas, al rancho y no está limitado por las restricciones de la sociedad que es vete a trabajar, gasta, 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 ¿no? O sea, entonces esa persona que hace eso se puede decir que es más libre que los que estamos como en este hamster wheel, ¿no? De estar en rotación constante. Cada día es igual, que ir a trabajar, regresar, descansar, trabajar, descansar, ¿no? Y entonces, y también esta idea, porque, bueno, esto lo estudió también Gustave Le Bon,
en la psicología de las masas. Todo esto tiene que ver con la psicología de las masas, psicología social, cómo la masa o la gente, en esencia, de nuevo, si decimos somos animales, sí, somos animales domesticados. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe esa ilusión? Pues es peligroso porque somos animales. Entonces, si no tenemos algo, una categoría, una identidad a la cual todo esto está en el cielo, está flotando, son ilusiones. eh, Promovidas por la propaganda, si no tenemos algo a lo cual agarrarnos, soy así, soy de tal nacionalidad, soy de tal religión, soy hip hopero, soy rockero, si no tenemos nada, sale esa bestia, ¿no? Sale esa bestia y entonces se puede ver, por ejemplo, con protestas, porque es así como de, si pierdo mi identidad, si pierdo, bueno, tal vez esa idea ahí no esté muy bien formulada, pero yo lo asocio un poco con eso, ¿no? O sea, de que entonces empiezo a romper cosas, me vale, o sea, el orden, el sistema, cualquier tipo de sistema, los sistemas, ¿no? Porque hay diferentes sistemas, no es lo mismo Corea del Norte que Irán, que Rusia, que África, que América, ¿no? Entonces, bueno, sí, perdón. Em, y pues esta idea de que realmente no hay un criterio. Incluso si hay un criterio, y es que es tramposo eso, porque si hay un criterio para la libertad, de nuevo, ¿realmente eres libre? Porque entonces la libertad sería la nada y sería, pues ahora sí que la creación pura, o sea, de la nada tú crear tu propio sistema, pero de nuevo, sí, o sea, es inevitable porque te tendrías que quedar en una neutralidad, así como, que de hecho es lo más sabio, ahorita vamos a ver por qué también, pero bueno, sí, porque de nuevo esta idea me parece muy interesante de los revolucionarios que se convierten en lo mismo, ¿no? Y podemos debatir esa idea también, porque podemos decir, a ver, los franceses en su revolución, pues no llegaron a ser monarquía o reyes así. Y yo diría sí y no, o sea, no porque no eran exactamente monarquías, pero sí porque de nuevo, o sea, eligieron a alguien que los representara y esta idea de, o sea, les dejamos la chamba a los que saben y el pueblo anda por acá, ¿no? Entonces, ahí Bernays, por ejemplo, en una parte de su libro, habla sobre la racionalidad y la irracionalidad. Me parece muy interesante porque usa esta dicotomía. También, de hecho, habla que, bueno, apenas voy en esa parte, pero está cuestionando si la opinión pública es maleable, es decir, la puedes manipular, cambiar, influir, o si es, no me acuerdo cómo, resistente, creo que usa el término, o un término así que es como no se deja, o sea, no puedes influir porque ya tienen, y da ejemplos de los dos casos, entonces ahí vamos sobre eso, pero bueno, en este caso es la racionalidad y la irracionalidad. Muy interesante porque aquí entrarían las diferencias o las diferentes categorías entrando en conflicto, ¿no? Que es como si tú eres vamos a usar el ejemplo más cliché, más clásico, más típico de ideología política. Si tú eres de una ideología y tú ves a otra persona que apoya otra ideología o la ideología opuesta probablemente, porque ahí también está el valor de la competencia, ¿no? De la competencia dicotómica, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, así como es muy fácil retener esos conceptos como, sí, yo soy de este lado y tú eres de este lado, entonces estamos opuestos y estamos peleados, ¿no? Entonces, la persona que tiene un lado va a sentir, porque son creencias. Bueno, pero también la idea, el hecho también es una creencia, ¿no? Pero bueno, va a sentir, porque es más visceral, aunque también puede tener lógica, que su postura es la racional, su postura tiene sentido, es la mejor, está bien pensada, incluso tiene bases científicas, como hoy en día a todos les encanta que todo tenga sustento neurobiológico, psicobiológico, todas estas cosas. Va a sentir que su postura es la racional y va a sentir que la postura de la otra persona es la irracional. Y no va a entender cómo puede pensar, cómo piensa y no ver su punto de vista.
y viceversa, al revés, ¿no? La persona que está opuesta a esta persona va a pensar que su postura es la racional y no puede ver cómo esta otra persona irracional no puede ver su punto de vista. Entonces es un juego de... Y ya esta palabra se tira así como gratis, como si nada, libremente. Racional e irracional, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con un análisis, incluso esta idea también viene del colectivo, pero un análisis, un análisis crítico de evaluación y así. Bernays dice, y yo también lo he creído, que es porque no todo es tan sencillo. O sea, no es como, ah, pues sí, este tiene razón por esto y este no, no. Es complicado. Y es que este tipo de cuestiones que son muy polémicas, que sería la anti-uniformidad, porque la uniformidad es cuando todos están de acuerdo con algo y cuando hay desacuerdos se da esta como competencia, ¿no? Entonces, cuando hay así como dos grandes lados, dos grandes bandos, es muy difícil decir estos tienen la razón y estos no, ¿no? Porque tiene que ver, ahí entran muchos factores, entonces realmente, al menos que seas un experto en el tema, que estés ahí bien adentro, eh, de nuevo, lo más sabio ahí va a ser reservarte la opinión. Bueno, todos creemos tener la razón y pensamos que la otredad no, y viceversa. Y aquí también quería tocar el punto de, normalmente todo es personal, así, al menos que puedas separar un ejercicio de una convicción. ¿Por qué menciono este punto? Porque como que hoy en día hay esta idea de que podemos, y de hecho es un poco llevarle la contra a esto, pero decir, lo que yo te digo, no lo veas como si yo te lo digo, o sea, evalúa la idea, ¿no? Piensa en la idea. No, es imposible. ¿Por qué? Porque la otra persona, bueno, en primera instancia es emocional. Y el no estar de acuerdo con mi idea, para muchos es no estar de acuerdo con la persona. Es como todo lo que lo llevó a esa persona a pensar en esa conclusión, en esa idea, está mal. Por lo tanto, esa persona está mal. Su razonamiento está mal, sus argumentos están mal, su percepción, su forma de ver las cosas está mal, su forma de organizar y pensar las cosas está mal, ¿no? Sus orígenes de esa idea, si nos vamos atrás, están mal. Él está mal, ¿no? Y podemos debatir el punto y decir, como totalidad está mal, como persona entera está mal. No, pero mucho de esa persona, y ahí sería como la paradoja esta del barco de Tesus, ¿no? O de Teos, creo, de cuánto tiene que estar mal en la persona para que sí pueda hacer un ataque a la persona, ¿no? Porque podemos decir es que son las ideas y separa al autor de la obra, separa las ideas de la persona, ¿no? Para no caer en falacias ad hominem o en estas to coque, ¿no? De atacar a la persona. Me está diciendo que no fume, pero esa persona sí fuma, ¿no? Así como estás evaluando la idea, pero qué tanto de la idea tiene que estar, o más bien qué tanto esa persona debe de tener de algo para que ahora sí digas, esa persona está mal, ¿no? No solamente su idea, sino todo tu razonamiento, todo tu historial, toda tu forma de ordenar y organizar tus ideas están mal, todo eso está mal, entonces tú estás mal. O sea, ya no es la idea o las ideas, sino tú. Entonces ahí yo argumentaría un poco esto porque hoy en día se dice, no, o sea, hay que evaluar las ideas, no a las personas. Y yo digo, es que es como, no puedes separarlo, ¿no? Como también esta separación que dicen, el trabajo es una cosa y tu vida familiar es otra cosa, ¿no? Sepáralas. Y es así como de esquizofrénico, ¿no? O sea, no, o sea, y sí puedes decir, es que es saludable, no mezcles las cosas, sí, pero sí van a interferir unas cosas con las otras, ¿no? Como de forma inevitable, de nuevo, porque eres tú estás en estos diferentes contextos o lugares. Entonces, digo, al menos que puedas separar un ejercicio de una convicción. ¿A qué me refiero con ejercicio? Que digas, este simplemente es un ejercicio de debate. Vamos a debatir
la idea del aborto, casi como una obra de teatro, como una película, como una actuación, como una simulación, ¿no? Que yo, por ejemplo, me considero una persona que lo puede hacer, o sea, yo puedo, y eso no quiere decir que no te apasiones, que no te pongas como intenso así, pero de nuevo, no está entrando en ti, no viene de ti, no es algo que te lo vas a tomar de forma personal y te lo vas a llevar y luego vas a tratar a la persona mal la próxima vez que veas a esa persona o ya no te vas a hablar con esa persona. Yo no lo veo así, o sea, ¿qué es el ejercicio? Es un ejercicio mental de pensamiento. Vamos a tocar un tema random, un tema aleatorio, un tema X, y vamos a debatirlo, ¿no? Por debatir, nada más, por el ejercicio, como vamos a jugar fútbol o básquetbol o así, o sea, un juego de mesa, lo que sea, o sea, si pierdes o ganas, pues no te lo vas a llevar contigo, ¿no? Ahora, sí, hay gente que sí se lo lleva consigo, y yo diría es la mayoría, entonces ahí te estás metiendo con convicciones, ¿no? Y entonces es esta imposibilidad casi de separar las cosas, ¿no? Para cambiar la opinión pública debes cuestionar las bases o reemplazarlas. Normalmente son autoritarias. Esto también es algo que menciona Bernays y es básicamente como ver más atrás de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver con las dobles realidades, incluso ya podemos hablar de triples, cuatro realidades, cuartas realidades, porque el análisis funcional de la conducta, por ejemplo, el ABC en psicología lo hace, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene esta conducta? ¿Qué es lo que pasa después incluso del resultado? ¿No? ¿Qué necesidad psicológica satisface? Que es un causa-efecto, 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 ¿no? Una cadena. ¿Qué pasa después de lo que pasa, después de lo que pasa? Y entonces de la misma forma nos podemos regresar hacia atrás. Esta persona cree en esto. ¿Por qué? Por esto. ¿Y por qué eso? Por esto y así. Entonces te vas retrocediendo y dice Bernays que normalmente el fundamento tiene una autoridad. O sea, hay alguien o un grupo de expertos, doctores, padres, no sé, algo que alguien o muchas personas que han dicho esto, que sostienen, que te fundamentan. Y creo que aquí es donde Sócrates luego entraba con su método socrático para hacerle ver a las personas que realmente no sabían de qué estaban hablando, porque lo que tú crees, muchas creencias que tú crees que son racionales firmemente, no sabes ni de dónde vienen, no sabes ni por qué están ahí, simplemente las repites y es como lo que tú crees porque es lo que te han dicho todos, ¿no? O sea, entonces, o incluso no dicho, pero es lo que han modelado, es lo que has visto que los demás hacen, así como lo dicen, así como lo piensan, así como lo hacen, su actitud y tú simplemente haces lo mismo, así de, pues esta es la forma de ser, así lo digo yo también, así lo hago yo también, así, y viene de una autoridad, ¿no? Entonces, él menciona que no basta con decirle a la persona, es que mira, piénsalo, te estás dejando influir, o sea, porque incluso se puede entender, pero de nuevo esto es más visceral, es más emocional. Entonces la persona no va a cambiar, no va a dejarse ser influida. Entonces tiene que venir desde abajo, tiene que venir de algo más profundo. Tienes que saber de dónde viene eso, ¿no? Por así decirlo. Y entonces tienes ahí dos opciones, o yo diría, es la misma, nada más que es un orden, una secuencia de dos pasos, que es tienes que atacar esa vieja noción, esa vieja autoridad. ¿Cómo la atacas? Pues, puedes cuestionarla, puedes destruirla, puedes contraargumentarla, pero la autoridad, esa base, ese fundamento, y luego reemplazarlo. Bernays dice, o puedes destruirlo, destruir la vieja base, el viejo fundamento, o puedes crear uno nuevo, ¿no? Un nuevo fundamento, una nueva base. Yo digo más bien está en destruir y luego crear uno nuevo, ¿no? Pero de nuevo, como que lleva ese elemento de autoridad, ¿no? O sea, lo dijo alguien importante, lo dijo el presidente, lo dijo los médicos, lo dijeron los científicos, ¿no? La neurociencia, la ciencia hoy en día. Y así es como agarra como... Hay muchas ideas hoy en día, como una de ellas estaba viendo, nadie, creo que Bernays también lo comentaba, hace tiempo, hace muchos años,
la gente no cuestionaba que la Tierra fuera plana. La gente más inteligente del mundo pensaba que la Tierra era plana. Hoy en día nadie cuestiona la física cuántica, ¿no? O sea, hay como cosas que ya se dan por hecho sin que tú seas experto, sin que tú sepas de eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque lo escuchaste de alguien que dice que quién sabe qué, que otra persona dice que quién sabe qué, que esa persona dice que un científico, o que los científicos, o que el artículo sabe qué, de la medical research sabe qué, y que ya lo dijeron acá y allá, y ya se está promoviendo propaganda, publicidad, y ya tú también te entra a ti, tú lo repites, tú te vuelves también una especie de vocero, ¿no? Que promueve esas ideas también, y entonces ese es el social proof que habla Robert Cialdini en Influence Persuasion, o Influence Persuasion, the Influence of Psychology o algo así, que es como, entonces, o sea, como todos lo dicen, pues ya se cristaliza la opinión pública, ¿no? Como dice Bernays. Em, ok, no podemos saberlo todo, así que confiamos en lo que nos dicen, pero lo más sabio es suspender el juicio y no opinar. Esta conclusión suena un poco como triste, porque entonces así como, entonces me estás diciendo que no debo de opinar acerca de lo que no sé. Pues sí, o sea, es como stay in your lane, o sea, quédate en tu carril, quédate en lo que sabes. Puedes opinar de lo que sabes, pero cuando te sales de tu carril para opinar de lo que salió en las noticias, de lo que está en tendencia y no sabes nada, o sea, yo diría, por lo menos limítate a no parecer un experto, ¿no? O sea, puedes decir, no sé mucho del tema, pero yo pienso esto y ya. Y también limítate a no forzarlo en las otras personas, ¿no? A no estar ahí así como de, es que esto es importante y nadie lo está viendo, es importante. No, o sea, yo siento que tú tienes derecho de expresión a decirlo una vez o las veces que tú quieras, pero no estar como insistiendo ni obligando a la gente a ver tu punto de vista, ¿no? Y de nuevo, yo creo que lo más sensato es suspender el juicio, o sea, ciertamente más en cuestiones de las que no sabes nada, o sea, y tal vez sí opinar, pero de lo tuyo, ¿no? De lo que has investigado, de lo que has leído. Entonces, de nuevo, no se trata de extremos, sino de tener como más conciencia, que también es una idea del colectivo. Ven, es la conclusión hasta cierto punto, y ahí me remito otra vez a las ideas existencialistas del vacío, de la nada, sí es como un poco melancólico, ¿no? Así como de, entonces, todo es inventado, ¿no? O sea, pues sí, pero entonces ahí yo siento que hay una salida, ¿no? Que es como lo de Steve Jobs, entonces tú puedes crear tu propio sistema, tú puedes crear tus propias creencias, ¿no? Tú puedes crear tu propia cultura, ¿no? Por así decirlo, eso es lo interesante, o sea que tú entonces realmente eres libre, ¿no? Si lo piensas, o sea, es el existencialismo, entonces tú puedes pensar, qué triste, nada realmente existe, o sea, o decir, debido a que todo fue fabricado por personas igual que yo, pues yo también puedo crear. O sea, entonces ahí es más bien, de nuevo, interpretación. Somos excelentes. El humano es maravilloso, fantaseando, imaginando, teorizando, creando en su cabecita. O sea, todas estas cosas es, es narrativa, es ficción, ¿no? A fin de cuentas. O sea, sí existe un mundo, pero el mundo que jugamos o el juego que jugamos con otros humanos es inventado, es como los niños, ¿no? Somos niños a fin de cuentas jugando a estas cosas, jugando a ser el maestro, jugando a ser el estudiante, jugando a ser el abogado, jugando a ser estas personas en la sociedad, con nuestros rituales, con nuestra forma de ordenarnos, bien, para mal, o sea, no se critica, eso es lo que hay, pero entonces ahí te da a ti las herramientas para saber que puedes moldear, por lo menos para iniciar, ¿no? La idea de que sabes que puedes, ¿no? Ya por último, la idea de el extranjero, el excluido y la excepción a la regla. Yo fomento mucho esto, por eso estaba hablando hace rato de cómo las categorías se relacionan entre sí, que yo creo que es justamente a través de estas excepciones, ¿no? O sea, me gusta, no sé, yo soy una persona bien rara, me gusta el rock, pero también me gusta la ópera, ¿no? O me gusta
el fútbol, pero también pinto, ¿no? O sea, así como cosas bien raras que dices, esta persona se puede encontrar en diferentes nichos o niches o lo que sea, ¿no? Eso es lo que el extranjero, el excluido, viene desde afuera, que de hecho Bernays en un párrafo, no se mete mucho en esto, pero me estaba gustando esa parte, pero en una parte sí menciona algo así de aquel que ve todo eso. Dice, esta persona ve las noticias, ve los periódicos, ve los espectaculares, ve los comerciales, bueno, no decía comerciales, decía ads, pero ve todo esto y creo que dice algo así como, no se enoja, pero lo ve, o sea, así como se indigna, creo, o se frustra, así como de, ¿qué no están viendo que todo esto es fabricado? ¿No? O sea, como pero de nuevo, es como, y entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no sé, pues sí, yo no te voy a decir que debido a que está fabricado, hay que hacer tal cosa. No, simplemente te estoy diciendo, está fabricado. Y si acaso sé tu propio creador, ¿no? Sé independiente, sé original, ¿no? Que es en esencia, lo cual también es muy difícil serlo, por supuesto, pero sí ten conciencia de esto, de que, ¿para qué? Podemos decir, pues yo diría por diversión, o sea, porque también el dejarse llevar yo creo que tiene esa emocionalidad y no es ilógico hasta cierto punto, pero de nuevo, ese es un punto de vista, el que tiene sus ideas, piensa que las ideas que tiene son racionales, son lógicas, y piensa que los demás son irracionales y son ilógicos. Entonces, a fin de cuentas, terminaremos con el inicio, con la idea del círculo, por así decirlo. Y bueno, nos vemos en la próxima, ok. Bye.